El sonido sutil del champán al ser servido rompía el silencio elegante de la primera clase. Todo parecía perfecto. Las luces tenues, las pantallas encendidas en películas mudas y los murmullos de conversaciones entre empresarios, políticos y celebridades menores. Era un vuelo internacional de lujo y cada asiento costaba lo suficiente como para pagar un año de renta en zonas exclusivas de Ciudad de México. Cuando un hombre de mediana edad, con ropa sencilla, gafas oscuras y cabello peinado hacia atrás, ocupó uno de los asientos centrales, nadie pareció notar. Nadie, excepto uno. ¿Y ese quién es?, preguntó en voz alta un hombre de traje gris a rayas, con una cadena de oro brillante saliendo por el cuello de la camisa. Tenía un reloj suizo tan reluciente como su ego y hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Su nombre, Horacio del Valle, dueño de una empresa de bienes raíces en expansión por todo Latinoamérica. Observó al recién llegado de arriba a abajo. Pantalón de lino, camisa sin marca visible, sin portafolio, sin laptop, sin nada que indicara que pertenecía a ese espacio reservado para los poderosos. «Oye, ¿te perdiste o qué?», dijo en tono burlón, lo suficientemente alto como para que los demás pasajeros escucharan. El hombre no respondió. Solo bajó ligeramente las gafas y volvió a mirar por la ventana en completo silencio. «No me jodas. ¿Cómo entraste aquí, compadre? ¿Una promoción? ¿Ganaste un concurso de la radio?». Algunos pasajeros rieron por compromiso. Otros voltearon la cara, incómodos. La azafata se acercó con paso firme. «¿Todo bien, señor?», preguntó mirando a Horacio. «No conmigo, con él. Me parece que este caballero no debería estar aquí. Digo, hay códigos, ¿no?». Ella miró al hombre de gafas oscuras y le dirigió una leve sonrisa casi imperceptible. Luego, con tono profesional pero firme, dijo: «Él tiene su asiento asignado y tiene todo el derecho de estar aquí, igual que usted». Horacio frunció el ceño. Miró alrededor, buscando aprobación en otros rostros, pero solo encontró evasivas. «Está bien», murmuró, acomodándose en su asiento de forma exagerada. «Pero esto ya parece un avión de turistas». El vuelo despegó. Los motores rugieron y la ciudad se fue haciendo pequeña bajo las nubes. La cabina se estabilizó y el servicio de bebidas comenzó. Horacio no paraba de hablar de su empresa, de sus propiedades en Cancún, de sus contactos en gobierno, de lo mucho que le aburría volar con gente que no tiene conversación. El hombre seguía en silencio, sin decir una palabra. Cada tanto, la azafata se le acercaba con respeto inusual. Le ofrecía algo antes que a los demás. Le llamaba «señor» con una leve reverencia. Horacio no lo notaba. Seguía su monólogo. «¿Sabes lo que vale un asiento aquí, hermano?». «Seguro no, porque te apuesto que no lo pagaste tú. Pero no te preocupes, uno tiene que vivir sus sueños, ¿no? Aunque sea una vez». Silencio. «¿Y tú a qué te dedicas? ¿Guardia? ¿Chofer? No es burla, ¿eh? Nomás pregunto». Nada. El hombre seguía viendo por la ventana como si estuviera en otro mundo. «Bueno, si no vas a hablar, mínimo pórtate como alguien que merece estar aquí». Fue entonces que la azafata, al servirle una copa de vino al hombre, dijo suavemente: «Es un honor tenerlo con nosotros de nuevo, señor. Gracias por elegirnos». El hombre levantó apenas la cabeza. Por primera vez esbozó una ligera sonrisa. Horacio se tensó. «¿Otra vez? ¿De nuevo?», preguntó al aire. «¿Quién demonios es este?». Pero nadie respondió, y el silencio se volvió más pesado que la altitud. Una pasajera en la fila de atrás sacó discretamente su celular y tiró una foto. Otra murmuró algo a su compañero, quien abrió los ojos como platos. Alguien más dijo, en voz casi inaudible: «No puede ser. ¿Será él?». Horacio comenzaba a inquietarse. Algo no encajaba. La actitud del hombre, la forma en que lo miraban, el trato de la tripulación. Y entonces sucedió. El sistema de entretenimiento del avión, que reproducía una lista de canciones suaves, cambió repentinamente.
Los primeros acordes de Hasta que me olvides llenaron la cabina, y el hombre de gafas, por un segundo, cerró los ojos. Horacio lo miró fijamente. No, no puede ser. La azafata regresó, esta vez con una servilleta doblada a mano. La colocó en la bandeja del hombre, y sobre ella un pequeño símbolo bordado, una corona dorada. Luis Miguel. Horacio tragó saliva. El aire parecía más denso. El sudor empezó a brotarle por la frente. Frente a él, el hombre que humilló seguía en absoluto silencio. Pero ahora, cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha, lo aplastaba como un peso invisible. Y eso apenas era el comienzo. El silencio era ahora el sonido más incómodo de toda la cabina. Horacio, acostumbrado a ser el centro de atención, se removía en su asiento como si éste le quemara. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Luis Miguel. ¿Cómo era posible que no lo hubiera reconocido? ¿Cómo había sido tan estúpido? Pero el ego herido, más fuerte que la razón, lo hizo reaccionar a la defensiva. Se inclinó hacia el pasillo, alzó la voz y dijo: Bueno, si lo que querían era un espectáculo, ya lo tienen. Nos trajeron a Luismi, el mismísimo sol en carne y hueso. Intentó reírse, esperando que alguien lo siguiera. Nadie lo hizo. Solo obtuvo miradas de reproche. Una señora mayor le lanzó una mirada que podría haber partido vidrio. Una mujer joven le murmuró a su esposo: ¡Qué vergüenza ajena! Pero Horacio no se detuvo. Como tiburón que huele sangre y no sabe que es la suya, siguió hablando. Eso sí, yo siempre he dicho que los verdaderos artistas deben ser humildes. Y este señor es el más humilde de todos. Mira nomás, sin guardaespaldas, sin trajes brillosos, con ropa de mercado y todo. Eso es tener clase. Luis Miguel no se movió. Seguía observando por la ventana como si Horacio no existiera. Su calma era la de alguien que ya había escuchado todo antes y sabía exactamente cómo iba a terminar. Una de las azafatas se acercó, visiblemente incómoda. Señor del Valle, le voy a pedir amablemente que baje la voz. Está incomodando a los demás pasajeros. ¿Incomodando? ¿Yo? Respondió con indignación fingida. Solo estoy saludando al ídolo. ¿O ya tampoco se puede admirar a una leyenda? La azafata no respondió. Giró sobre sus talones y se alejó, mientras otro miembro de la tripulación se acercaba discretamente a Luis Miguel para preguntarle si deseaba algo más. Él solo negó con la cabeza. ¿Y tú qué haces aquí, compadre?, insistió Horacio, ya sin saber cómo frenar el desastre que él mismo había iniciado. ¿Vacaciones? ¿Concierto privado? ¿Vas a ver a alguna exnovia? Algunas risas nerviosas se escucharon al fondo, pero no eran con él, eran de incredulidad. La vergüenza ajena era casi física. Fue entonces cuando Luis Miguel giró ligeramente la cabeza, solo un poco, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de Horacio. No dijo nada, no movió un solo músculo más, pero esa mirada era la misma con la que había conquistado escenarios por décadas. Era fuego sereno, una advertencia elegante. Horacio bajó los ojos al instante. El avión seguía su ruta sobre el Atlántico, pero dentro de la cabina el ambiente se había congelado. Horacio trató de recuperar el control. Sacó su celular, abrió su galería de fotos, comenzó a mostrarle a su vecino de asiento, un joven ejecutivo nervioso, imágenes de su casa en Acapulco, de su yate en Cozumel, de su viaje con un ministro a Dubái. Mira nomás, esa vista no la tiene cualquiera. Esto es vida, ¿eh? El joven apenas murmuró un «Ah, sí, muy bonito», y desvió la mirada. «Mira esta otra. Ese reloj me lo traje de Suiza. Solo hay 5 en el mundo. Bueno, 6, porque le regalé uno a mi primo. Y el otro creo que lo tiene Messi». Fue en ese momento que, como una broma cruel del destino, comenzó a sonar en los audífonos del sistema de entretenimiento otra canción. Esta vez, La Incondicional. Y alguien más, en la fila 2, no pudo contener la emoción.
Esa es la que me hizo enamorarme en la secundaria, exclamó una mujer de unos 40, risa tímida en los labios. Mi mamá decía que yo estaba loca por ese hombre. Y entonces lo dijo sin pudor. Luismi, si me estás escuchando, te sigo amando. El aplauso fue espontáneo. Varias personas se unieron riendo con ternura, no por burla, sino por pura nostalgia. Y en medio de todo, Luis Miguel solo sonrió, mirando hacia adelante. Horacio apretó los dientes. Aplausos ahora, por escuchar una canción vieja. Fue entonces cuando la voz más inesperada habló. La azafata mayor, una mujer de cabello gris perfectamente recogido, se detuvo al lado de Horacio y le dijo con una frialdad que cortaba el aire: «Señor del Valle, permítame recordarle algo. Hay personas que no necesitan hablar para ser escuchadas, y hay otras que, aunque griten, solo hacen ruido». Y luego, mirando directamente a Luis Miguel, añadió: «Gracias por seguir brillando con tanta elegancia, señor Gallego». Luis Miguel hizo un leve gesto con la cabeza. Horacio no supo dónde meterse. Los demás pasajeros comenzaron a tratar al cantante con respeto abierto. Algunos pedían discretamente una firma, otros solo agradecían con gestos, y el empresario, que había intentado reinar sobre los aires, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no era nadie en ese lugar. El tiburón de los cielos había mordido más de lo que podía tragar, y la caída apenas comenzaba. El resto del vuelo se volvió un desfile de gestos discretos, miradas furtivas y suspiros cargados de emoción. Nadie se atrevía a interrumpir directamente a Luis Miguel, pero su sola presencia bastaba para llenar cada rincón de la cabina con una mezcla de respeto, nostalgia y asombro. El hombre que durante años había sido un misterio, ahora estaba allí, a solo centímetros de distancia, en carne y hueso, y silencio. Horacio, mientras tanto, había quedado reducido a una sombra de sí mismo. Ya no hablaba, no presumía, no mostraba fotos. Solo bebía lentamente su whisky, mirando la pantalla frente a él sin verla realmente. De vez en cuando lanzaba una mirada lateral al hombre que había humillado minutos antes. Cada vez que lo hacía, su propio reflejo en la ventanilla parecía devolverle una bofetada invisible. Una joven azafata, visiblemente emocionada, se acercó a Luis Miguel con una libreta en mano. «Perdón, señor. Sé que no es apropiado, pero ¿podría firmar esto para mi mamá? Ella siempre decía que usted le dio luz a los días más oscuros de su vida». Luis Miguel la miró con suavidad. Tomó la libreta, escribió algo breve y firmó. Luego le dijo en voz baja: «Dígale que esa luz venía de ella. Yo solo la reflejé un ratito». La joven se retiró con lágrimas en los ojos, aferrando la libreta como si llevara un pedazo de historia entre las manos. Detrás de ella, Horacio tragó saliva. ¿Cómo es que todos lo respetan así?», murmuró, más para sí que para alguien más. «Solo canta, no ha construido nada, no ha ganado elecciones, no tiene empresas. ¿Por qué lo admiran tanto?». Pero en el fondo sabía la respuesta. Y dolía, porque él tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos eso. Una señora mayor, sentada en la primera fila, se puso de pie con dificultad. Caminó lentamente hasta donde estaba Luis Miguel y, sin decir nada, le ofreció una pequeña caja de madera. El cantante la reconoció al instante. Era un viejo recuerdo de su primera gira, algo que solo una verdadera fan de décadas podría conservar. La abrazó con ternura. Ninguna palabra fue necesaria. La señora regresó a su asiento con una sonrisa de niña, y entonces la aeromoza principal anunció por el sistema interno: «Estimados pasajeros, les informamos que estamos por servir una selección especial de platillos a bordo, inspirada en la cocina tradicional mexicana. Esta fue una petición especial de uno de nuestros pasajeros más queridos, quien deseó que todos tuvieran un viaje inolvidable. Nadie preguntó quién era, todos lo sabían. El aroma de mole, tortillas recién hechas y café de olla llenó el aire. Era como estar en casa, en las nubes.
Algunos pasajeros lloraban en silencio, no por tristeza, sino por la intensidad del momento. Horacio no probó bocado. El contraste era demasiado brutal. Él, que había pedido caviar y foie gras en vuelos anteriores, ahora se sentía un intruso en su propio reino. ¿Qué hago aquí?, se preguntó en voz baja. ¿Qué sentido tiene todo esto si ni siquiera puedo ser respetado por quienes me rodean? Fue entonces que una azafata se le acercó, no para atenderlo, sino para entregarle algo, una nota. Él la abrió, creyendo que era alguna queja formal, o tal vez un mensaje de disculpa de parte de la tripulación, pero no. Era un mensaje corto, escrito con tinta negra, en letra impecable. A veces el silencio es el único espejo donde uno puede ver lo que realmente es. No tenía firma, pero no hacía falta. Horacio sintió que el pecho se le apretaba. Por primera vez en años, no deseaba hablar, ni impresionar, ni explicar nada. Solo quería desaparecer. El vuelo aún no había terminado, pero su arrogancia ya había aterrizado, y el golpe fue más duro que cualquier turbulencia. Luis Miguel continuaba allí, sereno, inmóvil, dueño absoluto de un respeto que no se grita, se gana, y eso Horacio ya lo entendía. El cielo seguía oscuro fuera del avión, pero dentro había una luz dorada que venía de él, y no de su fama, de su silencio, y ese silencio valía más que cualquier fortuna. El ambiente en la cabina ya no era el mismo, algo invisible había cambiado. La atención no estaba más en las pantallas, ni en los menús elegantes, ni en los brindis silenciosos entre socios. Todo giraba en torno a él. Al hombre de lentes oscuros que, sin decir una sola palabra, había conquistado más que un escenario. Los corazones de todos a bordo. Horacio, acorralado en su propio asiento, tragaba la incomodidad como veneno lento. Por más que intentaba distraerse, sus ojos volvían una y otra vez hacia la silueta de Luis Miguel, aquel a quien había juzgado sin conocer, con la ligereza cruel de quien cree que el dinero le da derecho a medir el valor humano. La mujer de Horacio, Clara, que viajaba unas filas atrás por un error en la asignación de asientos, se levantó discretamente. Caminó por el pasillo sin quitar los ojos de Luis Miguel. Al estar frente a él, se detuvo, tomó aire y dijo con una voz suave y nerviosa: «Señor Gallego, perdón por interrumpir. No suelo hacer esto, pero mi mamá le cantaba sus canciones a mi hermana cuando estaba en coma. Era lo único que la calmaba. Gracias por existir». Luis Miguel levantó la cabeza quitándose por fin los lentes. Su mirada, serena y cálida, se cruzó con la de Clara. Asintió levemente. Luego tomó su mano y le dijo, en un susurro apenas audible: «Gracias por compartir eso conmigo». Clara temblaba. Se giró hacia su esposo, que la observaba desde el asiento con los ojos abiertos como platos. Ella lo fulminó con una mirada. Sin necesidad de decir nada, su rostro transmitía una mezcla de decepción y pena. Después, regresó a su lugar sin mirar atrás. La herida estaba hecha. Horacio hundió la cabeza entre los hombros. Nunca en su vida había sentido tanta humillación, y lo peor es que se la había causado él mismo. Pensó en levantarse y disculparse. Pensó en pedirle perdón públicamente. Pero, ¿cómo? ¿Qué podría decir que no sonara miserable o hipócrita? Mientras el avión cruzaba el océano, un recuerdo golpeó a Luis Miguel con la fuerza de un rayo. Cerró los ojos y volvió a verse a sí mismo, en otro vuelo, uno donde nadie lo reconoció, donde viajó solo en silencio con la cabeza baja, luego de una noche entera sin dormir, después de visitar a su madre enferma. Nadie le habló, nadie lo miró, solo el vacío y la culpa viajaron con él esa vez. Pero hoy era diferente, porque, aunque seguía sin querer llamar la atención, algo en su alma había cambiado. Ya no necesitaba esconderse, ya no le temía a ser visto como humano, y eso, quizás, era lo que más incomodaba a Horacio. El empresario finalmente se levantó. Caminó hacia el baño, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo no se gustó.
No le gustó la forma en que hablaba, ni el tono con el que solía imponerse, ni la arrogancia con la que llenaba espacios donde el silencio decía más. Cuando volvió a su asiento, vio cómo un joven pasajero se acercaba con una guitarra. Nadie sabía cómo la había subido, pero ahí estaba. Se arrodilló frente a Luis Miguel y con la voz temblorosa preguntó: «Maestro, no quiero que cante. Solo, ¿me permite tocarle una canción que escribí por usted?» Luis Miguel, sorprendido pero conmovido, hizo un gesto afirmativo. El joven comenzó a tocar. Era una melodía sencilla, sin grandes arreglos, pero con una emoción pura, casi infantil. Cuando terminó, la cabina entera estalló en aplausos espontáneos. Luis Miguel le dio la mano y con una sonrisa sincera le dijo: «Sigue componiendo, lo haces con el alma». Horacio se hundió más en su asiento. No entendía cómo alguien podía generar tanto amor sin esfuerzo, sin necesidad de demostrar nada. En ese momento comprendió que había confundido poder con respeto y que lo que él había construido era solo una fachada, un palacio de cartón. El avión comenzaba a descender lentamente. La ciudad de destino ya se veía a lo lejos, un mar de luces en medio de la oscuridad. Y allí, en lo alto, un hombre que lo tenía todo se sentía más vacío que nunca. Mientras otro, que lo había perdido todo en algún momento, volvía a brillar sin decir una palabra. Horacio respiró hondo. Sabía que debía hacer algo, aunque fuera tarde, porque hay errores que no se pueden borrar, pero sí se pueden confesar. El piloto anunció por el altavoz que el aterrizaje comenzaría en pocos minutos. Los pasajeros ajustaron sus cinturones, pero nadie estaba realmente concentrado en eso. Todos, de una forma u otra, seguían mirando a Luis Miguel como si fueran testigos de un momento que no se repetiría jamás. No era un concierto, no era un evento de prensa, no había luces ni escenarios. Y aún así, el aura que lo envolvía era más poderosa que cualquier presentación. Horacio, con el orgullo ya hecho pedazos, se inclinó hacia adelante, respiró hondo. Luego, con pasos torpes pero decididos, se levantó y caminó hasta el asiento de Luis Miguel. Su corazón golpeaba como tambor. «Señor Gallego», dijo en voz baja con los ojos clavados en el piso, quiero disculparme. Me comporté como un idiota. Juzgué sin saber, hablé sin pensar. Solo quería decirlo». Luis Miguel levantó la vista lentamente. Sus ojos, lejos de mostrarse molestos, reflejaban una calma casi paternal. El silencio duró apenas un segundo, pero a Horacio le pareció eterno. «No se preocupe», respondió Luis Miguel con voz tranquila. «No todos saben mirar». Y luego volvió la vista a la ventana, como quien ya cerró un capítulo. La frase fue como una daga. No había gritos, ni enojo, ni humillación explícita. Solo una verdad dicha con tanta elegancia que dolía más que cualquier insulto. Horacio volvió a su lugar como un niño reprendido. Había esperado redención inmediata, una sonrisa, una palmada en la espalda, pero entendió que algunas heridas se sanan en silencio y otras se quedan como cicatriz. Minutos después, ya con las luces de aterrizaje encendidas, una de las azafatas se acercó a otro miembro de la tripulación y, sin saber que Horacio la escuchaba, dijo: «¿Supiste lo que hizo en Tijuana? Viajó sin prensa ni cámaras para visitar el hospital de niños con cáncer. Les cantó, les llevó regalos, nadie lo supo, ni una foto, ni un tuit, solo lo hizo porque sí». «¿De verdad?», respondió el otro. «No lo sabía, tampoco quiso que se supiera. Así es él. Dice que si lo haces por fama, no cuenta». Horacio apretó los ojos. Sintió una punzada en el pecho. Él, que no daba un paso sin anunciarlo en redes, que convertía cada acto de caridad en una campaña publicitaria, ahora veía cómo el verdadero valor se encontraba en lo invisible, en lo íntimo. Mientras el avión descendía suavemente, una niña de unos 10 años se soltó de la mano de su madre y se acercó corriendo a Luis Miguel.
El pánico cruzó los rostros de algunos pasajeros, pero Luis Mí solo le sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. ¿Eres tú de verdad?, preguntó la niña con los ojos brillantes. ¿Tú qué crees?, respondió él, guiñándole un ojo. La niña asintió emocionada. Luis Miguel sacó una pequeña libreta de su maletín, arrancó una hoja y le dibujó una estrella con su firma. Luego le dijo: «Tú también brillas. Nunca lo olvides». La niña regresó corriendo con su madre, quien no paraba de agradecer con la mirada. Toda la escena, tan simple y tan pura, terminó por desarmar lo poco que quedaba del orgullo de Horacio. Cuando el avión tocó tierra, los pasajeros rompieron en un aplauso natural, como si esa llegada tuviera más significado del habitual. No era solo por el vuelo, era por lo vivido, por lo sentido. El equipo de tierra esperaba en la pista, entre ellos varias personas con carteles. «Gracias por volver, Sol de México», decía uno. «Siempre contigo», decía otro. Eran empleados del aeropuerto, admiradores silenciosos, sin cámaras ni periodistas. Luis Miguel se puso de pie, tomó su maletín de cuero sencillo, se colocó los lentes y comenzó a caminar hacia la salida. Los pasajeros le abrían paso con respeto, no con idolatría vacía, sino con una admiración que venía del alma. Y allí, de pie, en medio del pasillo, quedó Horacio, sin moverse. Viéndolo alejarse como quien ve pasar una verdad irrefutable, entendió que podía tener yates, terrenos, autos de lujo y relojes únicos, pero nunca tendría eso, esa aura, ese respeto ganado sin pedirlo, esa grandeza que no hace ruido. Se sentó otra vez, esta vez sin mirar por la ventana, porque por primera vez en su vida no quería ver afuera, quería ver dentro de sí, y lo que encontraba no le gustaba. La aeromoza le ofreció agua. Él la aceptó y antes de que se alejara, le preguntó con voz baja: «¿Él siempre fue así?». Ella sonrió con tristeza. «No, él aprendió a ser así, a punta de golpes que usted y yo nunca vamos a entender». Horacio bajó la cabeza. El avión ya estaba detenido, pero para él, el viaje apenas comenzaba. El pasillo del avión se llenó de movimiento. Los compartimentos superiores se abrían con pequeños chasquidos. Las ruedas de los maletines comenzaban a rodar sobre la alfombra y los murmullos suaves de los pasajeros apenas disimulaban la emoción compartida. Pero todo eso era solo ruido de fondo comparado con el eco de lo vivido durante las últimas horas. Un eco que Horacio no podía apagar. Desde su asiento observaba cómo Luis Miguel caminaba con calma hacia la salida. No había seguridad, ni asistentes, ni comitiva. Solo él y su paso tranquilo, con la dignidad de quien sabe exactamente quién es y no necesita demostrarlo. Cada persona que lo miraba, tripulantes, pasajeros, incluso personal de tierra que lo aguardaba discretamente en la pista, lo hacía con una mezcla de gratitud, respeto y algo más profundo: reverencia. Horacio se levantó, aún con el corazón en la garganta. No quería dejar que esa oportunidad se esfumara entre puertas automáticas y escaleras móviles. Caminó por el pasillo abriéndose paso entre los demás hasta que alcanzó a ver la figura de Luis Miguel justo antes de salir por la escotilla. No había música, ni flashes, ni alfombra roja, pero sí algo sagrado en ese momento. «Señor Gallego», llamó alzando la voz apenas. «Por favor, solo un segundo». Luis Miguel se detuvo, giró levemente el rostro. Sus ojos, ocultos tras los lentes, no revelaban emociones, pero su postura, relajada, indicaba que estaba dispuesto a escuchar. Horacio se acercó. Ya no era el mismo hombre que había subido a ese avión creyéndose el rey del cielo. Su voz temblaba, su respiración era desigual. «No me basta con decir, lo siento. Sé que lo que hice fue inaceptable. Fui arrogante, ignorante y cruel. Juzgué su apariencia porque estoy acostumbrado a ver solo lo superficial. Me duele admitirlo, pero usted me enseñó algo que ni mis años en los negocios, ni mis lujos,
ni mis títulos me habían enseñado jamás. Silencio. Luis Miguel no decía nada, solo escuchaba, y en esa escucha profunda había más poder que en cualquier discurso. Usted me obligó a verme en un espejo que evitaba hace años, continuó Horacio, ya con lágrimas acumuladas en los ojos. Y créame, lo que vi no me gustó. El pasillo estaba en silencio, los demás pasajeros, aunque discretos, escuchaban atentos. Nadie grababa, nadie interrumpía. Era un momento demasiado humano para convertirlo en contenido. Luis Miguel entonces habló, con esa voz inconfundible, grave y serena, con la misma entonación con la que había cantado palabras que marcaron generaciones. Ahora pronunciaba una frase que Horacio jamás olvidaría. Yo también juzgué antes, señor del Valle, pero aprendí que a veces el silencio habla más que el oro. La frase, dicha con una calma desarmante, no venía con rabia, ni con burla, ni siquiera con superioridad. Era una confesión, un recordatorio, un espejo más. Y luego, simplemente, Luis Miguel se giró, bajó las escaleras del avión y desapareció entre la gente que lo esperaba, entre ellos niños de una fundación, con flores en las manos y dibujos con su rostro. Le gritaban, «Gracias, Sol», mientras él les sonreía con ternura. Horacio se quedó inmóvil, viendo la escena desde lo alto. Ya no sentía envidia, ni celos, ni deseo de protagonismo, solo un profundo respeto y una punzada de arrepentimiento. Los demás pasajeros comenzaron a bajar. Algunos saludaban a Luis Miguel desde lejos, otros simplemente se llevaban en el corazón la experiencia vivida. Dentro del aeropuerto, las pantallas mostraban noticias habituales, anuncios de vuelos y promociones. Nadie sabía lo que acababa de suceder a bordo de ese avión. Nadie, excepto los que habían estado allí. De regreso en su limusina, Horacio pidió al chofer que detuviera el vehículo antes de llegar a su mansión. Miró por la ventana un parque donde jugaban niños. Bajó, se sentó en una banca, sacó su celular y por primera vez en años no posteó nada. Solo respiró. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo supo. Pero allí, entre el ruido de la ciudad y el bullicio del mundo, entendió que esa no había sido solo una lección de humildad, había sido una redención silenciosa, una que jamás aparecería en las revistas, pero que se había escrito en las alturas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias reales y conmovedoras. Comparte este video con alguien que necesite una lección de humildad hoy. Y recuerda, a veces, el silencio vale más que todo el oro del mundo.